El gusto de compartir en este especial sobre seguridad rural el diálogo ahora con un especialista, con un pionero en esta disciplina, en esta materia, el doctor Héctor Hernández Vieira. Él es subcoordinador del Comité de Seguridad de la Sociedad Rural Argentina. Ustedes empezaron, y digo ustedes porque fuiste parte de un grupo, a trabajar hace ya muchos años en esta materia. Sí, más de 15 años. Y podríamos decir que somos los socios fundadores de las patrullas rurales y a través del tiempo los que logramos la jerarquización de las patrullas rurales con la Superintendencia de Seguridad Rural. Vos tenés un concepto claro, lo hemos hablado en otros programas, acerca de la importancia del vínculo que se establece entre el hombre de campo, entre el habitante de la ruralidad y la policía, los agentes de seguridad, en definitiva, el gobierno. Sí, bueno, hay un tema que es básico, y es que tanto en temas de defensa como en temas de seguridad, el péndulo entre la ideología, el péndulo de la ideología se haya equilibrado con la economía. Entonces, cuando algunos no querían, se podía. Y cuando esos algunos querían, no se podía. Y esto ocurre en la Argentina, ocurre permanentemente. Pero volviendo al tema básico, la gente del campo tenía un malestar tremendo con la policía, no le tenía confianza. Cuando se cometía un delito iba a hacer la denuncia, juntaba orines y se cansaba y por eso no volvía, y entonces las estadísticas no eran reales porque se denunciaban el 50% de los delitos que se cometían. Entonces empezamos a ver de qué manera podíamos lograr ese grado de confianza, y proponiendo acciones y políticas logramos que hoy realmente tengamos una policía de cercanía con la población rural, las patrullas rurales, y y esas acciones y políticas dieron el resultado de que la gente empezara a confiar en su policía. Y esa confianza redundó en la posibilidad que hoy llegamos a superar el 70% de esclarecimiento de los delitos que se cometen en el campo. No solamente por el accionar de la policía, que anda y hace prevención real, sino porque esa información que hay tanta en el campo, tan vasta, por ese grado de confianza, se vierta en quienes tienen que investigar, y bueno, y el resultado está en el esclarecimiento de los delitos. Esto se da en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, lo charlábamos con el comisario general Jorge León, y esta es una tarea que la Sociedad Rural Argentina y otras instituciones privadas, otras organizaciones, en este caso la SRA unida a otras, insisto, lograron. ¿Qué pasa con el resto del país, Héctor? Bueno, nuestro compromiso federal nos impulsó a realizar una serie de estudios bastante profundos, porque analizamos el vínculo indisoluble existente entre la seguridad rural, la seguridad alimentaria y una producción agropecuaria sostenible que debe adaptarse a los desafíos de la demanda creciente de alimentos, reconociendo la diversidad de realidades y de intereses que existen en el resto de las provincias. Entonces, este estudio nos llevó a proponerle a la ministra de Seguridad, de la Nación, a quien concurrimos a una audiencia con Daniel Pellegrina, nuestro presidente y nuestro futuro presidente. Y en esa reunión le propusimos la creación de un organismo nacional, es decir, con competencia en todo el país, de manera que se pudiese encarar en forma eficiente el tema de la seguridad rural. Yo tenía una experiencia que fue muy importante para mí, y es el haber concurrido al primer Congreso de Seguridad Rural Nacional que se hizo en el mes de noviembre del año pasado, cuando era superintendente de Seguridad Rural José Luis Cuarleri.
A ese congreso asistieron policías de todas las provincias, menos Tierra del Fuego y alguna otra de todas las provincias. Y pude ver a fondo la problemática existente en las pocas policías rurales que hay en el resto de las provincias. Digo pocas porque no todas las provincias las tienen, pero además las pocas provincias que la tienen están limitadas exclusivamente al delito de abigeato, pero no hacen prevención, o sea que actúan después que el delito se cometió. Yo ya había hecho un estudio hace muchos años, un estudio comparativo de las realidades de todas las provincias, pero esta realidad del mes de noviembre del año pasado me actualizó la información. A eso se sumó que en la misma semana, en Rosario, tuvimos la reunión de directores y delegados de la Sociedad Rural Argentina, donde le habíamos pedido a nuestros delegados del interior que nos trajeran información de la problemática delictiva rural en cada una de sus provincias. Haciendo ese estudio comparativo me di cuenta que no había otra realidad que tener un organismo nacional que, coordinando el esfuerzo nacional de policía y el know-how que nosotros teníamos en la provincia de Buenos Aires, podamos llevar un trabajo exitoso en el resto del país. Bueno, la ministra Bullrich realmente nos atendió muy bien, derivó en un funcionario de su línea inferior este tema y actualmente estamos trabajando con funcionarios del ex ministro del Ministerio de Agroindustria y con funcionarios del Ministerio de Seguridad, tratando de llevar a cabo esta tarea, de implementarla de alguna manera, porque en realidad lo que se hizo en la provincia de Buenos Aires es un PPP, es una participación pública y privada. Las sociedades rurales hacen un esfuerzo permanente. El 90% de las patrullas rurales funcionan en predios de las sociedades rurales. Las sociedades rurales aportan combustible, aportan distintos medios porque la luz, el gas de esos lugares los aportan las rurales y el ministerio hace lo suyo. Entonces es una participación pública y privada con resultado eficiente y es lo que queremos trasladar al resto del país. Héctor Hernández Vieira nos ilustra con precisión acerca de una tarea encomiable: defender definitivamente al productor, a la familia rural, darle seguridad, trabajar en común. Y esta propuesta tiene continuidad. A nuestro regreso, más sobre la seguridad rural en la Argentina.